Otra característica numérica importante asociada a las variables aleatorias es la así llamada varianza. La definición es como sigue. Entonces, sea x una variable aleatoria, con esperanza finita mu. Entonces, la varianza de x, la varianza de la variable aleatoria x, es un número denotado por el símbolo siguiente. Por var de x y definido como sigue. Entonces, la varianza de x se define como la esperanza de una variable aleatoria. La variable es x menos mu al cuadrado, cuando esta esperanza es finita. Ahora, no todas las variables aleatorias tienen varianza finita, puesto que la esperanza indicada podría no ser finita. Y observamos también que para calcular la varianza es necesario primero conocer o saber calcular la esperanza mu de la variable aleatoria. Así como se usa el símbolo mu para denotar la esperanza de una variable aleatoria, la varianza se denota también como sigma cuadrada. La varianza entonces se calcula de la siguiente forma. Si x es discreta, entonces la varianza de x se calcula como la suma sobre todos los posibles valores x minúscula de la variable aleatoria de estos términos. X menos mu al cuadrado por f de x, si es que f de x es la función de probabilidad de la variable aleatoria x. Ahora, si x es continua, entonces la varianza de x se calcula como la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos mu al cuadrado por f de x de x, si es que f de x es la función de densidad de la variable aleatoria x. Aquí tenemos una interpretación de la varianza. Entonces, la varianza es una medida de la dispersión, del grado de dispersión
de los valores de la variable aleatoria alrededor de la media mu y ponderados por sus respectivas probabilidades. Así es como puede interpretarse esta expresión que se calcula de esta forma o de esta otra. Para ilustrar un poco más esta interpretación, veamos un ejemplo gráfico. Supongamos entonces que tenemos las siguientes dos funciones de densidad. Una que sea de esta forma. Así. Y supongamos que del lado derecho tenemos otra función de densidad, pero ahora con estas características. Así. Comparando las varianzas de estas dos funciones de densidad, uno espera que en el lado izquierdo aparezca una varianza pequeña, comparada con la varianza de la gráfica de la derecha, en donde uno espera una varianza grande. Aunque los valores de las variables aleatorias de estas dos funciones de densidad pueden ser los mismos, por ejemplo, el conjunto de números reales en los dos casos, se espera una varianza mayor en el segundo caso, puesto que las ponderaciones para distancias mayores respecto de a mu son mayores precisamente. Vamos a ilustrar el cálculo de la varianza para algunas variables aleatorias particulares. Entonces, sea x una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla. Entonces, no es difícil darse cuenta que la esperanza de esta variable aleatoria es la siguiente. Por definición, esto es la suma sobre todos los posibles valores x de x por f de x, y esto resulta ser, después de un cálculo sencillo, igual a 0. Y la varianza es entonces, por definición, la suma sobre x de x menos mu al cuadrado por f de x, y esto es entonces igual a menos 1, que es el primer valor de la variable aleatoria, menos la media, que es 0 al cuadrado por un cuarto, más 0 menos 0 al cuadrado por un medio, más 1 menos la media, que es 0 al cuadrado por un cuarto. Después de algunos cálculos sencillos, uno se da cuenta que esto es igual a un medio. Este es entonces el valor de la varianza de esta variable aleatoria discreta. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo.
sea ahora x una variable aleatoria continua. Con función de densidad la siguiente expresión. Vamos a suponer que f de x es 2x si x está entre 0 y 1 y la función de densidad vale 0 en otro caso. Entonces vamos a calcular primero la esperanza de esta variable aleatoria. Entonces la esperanza de x o mu se calcula como la integral de 0 a 1 de x por f de x. Esto es igual a entonces la integral de 0 a 1 de 2x cuadrada de x. Esto es igual a 2 tercios de x cúbica evaluado de 0 a 1. Esto es igual a 2 tercios. Ahora, por lo tanto, la varianza se calcula de la forma siguiente. Entonces, la varianza de x es la integral de 0 a 1 de x menos 2 tercios al cuadrado por f de x, 2x de x. Vamos a desarrollar aquí este cuadrado y esto es igual a x cuadrada menos 4 tercios de x más 4 novenos por 2x de x. Esto es la integral de 0 a 1 de 2x cúbica menos 8 tercios de x cuadrada más 8 novenos de x. Esto es 2 cuartos de x a la cuarta entre 0 y 1, eso da 2 cuartos, o bien 1 medio, menos 8 novenos de x cúbica, evaluado de 0 a 1, que da 8 novenos, más 4 novenos de x cuadrada, evaluado de 0 a 1, eso da 4 novenos. Al hacer las operaciones, esto da 9 menos 16 más 8 sobre 18. Y esto da 1 sobre 18. Esta es entonces la varianza de esta variable aleatoria continua. En la siguiente sección vamos a estudiar algunas propiedades generales de la varianza.